Hola Dominicana, el año 2015 llega a su fin y muchos han sido los temas motivo de conflicto. Este año los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, experimentaron una participación activa de diversos sectores de la vida nacional, caracterizada por un ambiente de argumentos a favor y en contra entre el gobierno y la oposición. Otros temas de la política local e internacional, el tema migratorio, por ejemplo, el cierre del plan de regularización de extranjeros, y pudiera decir que el mes de abril 2015, la decisión del comité político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, que decidió apoyar la reelección presidencial del licenciado Danilo Medina, marcó una ruta en la política dominicana y lo que luego provocaría el acuerdo de gobierno compartido junto al PRD. Esto supone un suceso de vital importancia en la vida nacional. Sumado a esto, la República Dominicana vivió la sequía más importante en los últimos 20 años, serias denuncias en materia medioambiental, en el sector salud, alrededor de un centenar de muertes a causa del dengue, así como la sentencia del Tribunal Constitucional que manda a las instituciones públicas a inscribir a sus empleados en el Seguro Nacional de Salud SENASA, lo cual celebramos aquí en un programa que realizamos. Vivimos este año 2015 la crisis del sistema judicial, la cual se extenderá, digo yo, al 2016 y así las cosas, imposible con tanto abordarlo todo en una hora. Haremos un resumen junto a nuestros invitados e invitada de este año 2015. Acompáñenos. Bueno, antes de iniciar esta conversación pública, ellos ya lo han dicho. ¿Y qué tiempo dura este programa? Porque hemos planteado algunos de los tantos temas que queremos conversar con ellos y con ustedes y hacerles partícipes públicamente de estas discusiones. Un placer hacerme acompañar en esta primera parte, en este resumen 2015 del licenciado Carlos Francisco Elías, analista político, y el licenciado Pedro Catrén, politólogo, abogado. También recibimos a Luis Henry Molina, quien es viceministro de la Presidencia, y con ellos vamos a conversar en materia política. ¿Qué fue lo más importante en República Dominicana? A mí me hubiese gustado tener una mujer aquí, pero debo decirlo, que hicimos todo el intento, pero en estos días de Navidad las agendas son extremadamente complejas y muchas personas no pueden a la hora en que grabamos este espacio estar presentes. Así que aquí con los hombres vamos a iniciar la conversación. Y hablábamos de enero, 22 de enero, hablamos de un hecho importante, acusación ante el senador Félix Bautista, algo que luego concluye octubre de este año con un no al lugar, pero partir por ahí indiscutiblemente es uno de los hechos más importantes en República Dominicana porque la ciudadanía tomó participación. Luego, si nos vamos a abril de este 2015, yo les decía a los invitados que entiendo yo, pero ellos son los especialistas y analistas, entiendo yo, es un hecho importantísimo para República Dominicana porque marca un giro, quizás una ruta en materia política. El comité político del Partido de la Liberación Dominicana decide apoyar, decide que sí, que el presidente Medina va a la reelección. Empecemos por ahí. Yo pienso que más que el comité político decir que el candidato presidencial era el presidente Danilo Medina, era un sentir del pueblo dominicano, quien reconocía un trabajo realizado, quien entendía que había un acercamiento por parte del presidente de la República, quien tenía unos logros, y esos logros permitieron que su imagen, que su posibilidad de ser candidato fuera hasta cierto punto muy natural, y fuese natural hacia la construcción de las posibilidades de continuar con una obra de gobierno que está siendo exitosa en la República Dominicana. A tal punto que es una obra de gobierno que trasciende un periodo presidencial de 4 años y es una obra de gobierno que hoy en día la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas entienden que debe continuar. Y lo que hizo el comité político fue permitir que esa discusión se diera dentro del comité político. Lo que hizo el comité político fue llevar después eso al comité central del Partido de la Liberación Dominicana y nosotros como miembros del comité central aprobamos la candidatura del presidente Danilo Medina como una opción para que en la República Dominicana continuase existiendo la posibilidad
de construir un proceso que está dando resultados importantes en la República Dominicana. Y mucho se habló dentro del PLD, Centralismo Democrático, y los leonelistas y danilistas que tendrían que acogerse, ¿no?, por disciplina, porque pertenecen a un partido político, a estas decisiones. Esto lo puedo decir, para entonces luego caer en República Dominicana en sentido macro, el ciudadano, los demás partidos, desde las diferentes organizaciones y sectores que se expresan en torno a este hecho. A ver. Mira, hay que entender el fenómeno Danilo Medina desde una perspectiva más compleja. Danilo Medina surge en las elecciones del 2012 con un gran déficit de legitimidad. Hay un momento paradigmático a principios de este año, que es la encuesta Gallup de febrero de este año, en la cual Danilo aparece con unas cifras monstruosas de aceptación y aparece cerca de un 80% que comienza a construir una legitimidad fuera del marco democrático. Las encuestas son una radiografía momentánea, es decir, a partir de ahí se quiso construir una imagen de un Danilo Medina prácticamente omnipresente en la vida pública, acompañado con otras estrategias comunicacionales como fue las llamadas visitas sorpresa, las famosas fotos saltando el charco, pero ese proceso volcánico de irrupción de Danilo Medina va a comenzar a descender profundamente con una crisis de legitimidad, un vacío profundo de las instituciones en la sociedad dominicana. Y la sociedad dominicana comienza a ver, algunas fisuras ya en esa legitimidad de Danilo Medina y eso termina en un proceso muy dramático, en un crimen de Estado, el suicidio del arquitecto David Rodríguez dentro de la oficina de la OIC. Y 25 de septiembre. Hay otros procesos también significativos de ese deterioro institucional y político de la figura de Danilo Medina, el caso de la reelección. Para nadie es un secreto que la reelección fue comprada con fondos públicos. Hay una denuncia de un grupo de diputados del Partido Revolucionario Moderno que llevaron al Procurador General de la República y que le engavetó. Y lo más grave todavía, que terminamos el año también con una crisis del sistema judicial, una crisis muy profunda que comienza con la absolución que le hace la Suprema Corte y el fiscal, el procurador fiscal a Félix Bautista, no apelando el no al lugar. Todo el mundo sabía que esa justicia es una justicia que no es independiente, que es una justicia politizada, y se creó una mascarada, un gran teatro con el juicio a Félix Bautista, que terminó en una situación muy vergonzosa para el sistema judicial dominicano. Don Pedro, usted casi que me desarrolló el programa completo, porque tenemos allí muchos subtemas que debemos seguir desarrollando, tocando, y tenemos la opinión, por supuesto, de Carlos Francisco. A mí me gustaría escucharlo, porque hablando de reelección y hablando también el triunfo de Luis Abinader, PRM, frente a un Hipólito Mejía en las convenciones internas. Vamos a hablar de eso también. Luego de esas dos exposiciones, que son totalmente equidistantes. Cada quien plantea lo que entiende importante para sus intereses. Claro. Yo pienso lo siguiente. Yo pienso que en el imaginario popular, la construcción de la figura del presidente Medina en este momento, a partir de lo que estamos hablando, yo pienso que parece ser que la percepción hacia afuera es que en definitiva, por la continuidad del poder, tanto un líder como otro son exactamente igual. Esa es la percepción de tipo general. No hay que olvidar, es una cosa que no debemos olvidar, que en términos internos el propio partido se vio sacudido por el discurso del presidente del partido en un momento determinado, y yo no diría que eso habrá ayudado a crear algún elemento de faccionalismo, como se suele decir correctamente políticamente, pero sí creó una situación de tal punto, a tal extremo, que no quiero anticiparme a las notas que tú tienes, pero
es inevitable citar Hágalo. la salida de la Fuerza Nacional Progresista, Así un poco en plan de pinza en relación con el discurso del doctor Fernández, diciendo que él iba a ser el gran guachimán de la democracia, etcétera, 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 y luego mandaba a unos emisarios a firmar y a hacer un pacto para que finalmente lo que el partido y en términos internos la dirección política quería se diera para poder justificar el proyecto del poder del PLD con la continuidad del presidente Medina Sánchez. ¿Qué implica para el gobierno del PLD, el gobierno de Medina, la salida de la Fuerza Nacional Progresista? Mire, yo no soy comentarista político, yo soy político. Y yo no parto de los supuestos ni de los imaginarios, yo parto de realidades. La realidad es que este es un gobierno que desde el principio de su gestión ha hecho cambios importantes que todavía la oposición no acaba de entender. Hablemos de esos cambios, principalmente este año 2015. La oposición Tangibles, no- medibles, lo primero, mostrables. la oposición no acaba de entender que su candidato no existe. No existe. Estamos hablando de la oposición directa, PRM, Luis Abinader. No existe ese candidato. No existe porque no ha llegado todavía a los extractos más humildes de este país. No ha llegado a la gran población en la masa. Decía Juan Lamour, y lo dijo muchas veces públicamente, que invitaba a que hiciéramos la prueba de la calle El Conde. Vamos a poner a Danilo Medina a caminar por la calle El Conde y vamos a poner a Luis Abinader y vamos a ver quién es más conocido. Simplemente Luis Abinader no existe. Primero. Segundo, hay una diferencia sustancial entre Danilo Medina y Luis Abinader. Danilo Medina es un político que se ha formado desde las entrañas del pueblo, es un político comprometido con su gente, es un político que entiende cuáles son los problemas esenciales de este país, como es la desigualdad, como es el acceso a la educación, como es todo el tema de la salud, todos los grandes problemas fundamentales como es el tema del empleo, la creación de posibilidades para que los dominicanos tengan oportunidades. Luis Abinader es un empresario que en el momento que tiene que decidir entre el bien general, decide por su bien particular de su familia y de todo lo que tiene que ver con los negocios de su familia. Eso no puede ser el líder de una nación. El líder de una nación tiene que pensar en el bien común. Bien lo decía Juan Bosch. La diferencia entre un político y un empresario es que el empresario busca el bien particular, que es el caso de Luis Abinader, y está muy bien, porque él tiene claro cuál es su objetivo en la vida. Su objetivo en su vida es producir dinero y que su familia pueda sustentar esto a partir de todos los negocios. Danilo Medina no tiene negocio. Danilo Medina tiene una responsabilidad con su pueblo, una responsabilidad de construir oportunidades, una responsabilidad de dar acceso, una responsabilidad de Estado, donde cuando tiene que decidir entre el bien individual y el bien colectivo, decide por el bien colectivo. Y eso la oposición todavía no acaba de entender. Tampoco la oposición acaba de entender que un partido se construye en función de no unidad. Y la oposición está muy dividida. Ese partido está en fracciones, hasta el punto que no ha podido realizar procesos convencionales internos. No ha podido. Y no ha tenido la capacidad tampoco de poder hacer un cambio generacional. Fíjense que los candidatos son candidatos que ya están en un proceso de deterioro político y no han permitido que jóvenes talentos dentro de ese partido puedan acceder a posiciones electorales que le permite a ese partido construir un nuevo liderazgo. No es un partido que piensa en el futuro, es un partido que está mediatizado por la coyuntura. Entonces, cuando la gente ve eso y entonces compara, no hay nada que comparar. El señor Catrén hablaba de algunas debilidades, hablaba de algunas inversiones que no fueron hechas en su justa medida o de manera prudente, pero sí quizás, como usted está representando el gobierno de Medina, usted es un funcionario público, sí pudiéramos decirles a esa teleaudiencia tangible, medible, verificable, mostrable, las buenas cosas que en el 2015 se lograron en el gobierno de Medina. Primero, la inversión del 4%, es verdad que era un reclamo de la sociedad dominicana. Y la ganamos, y qué bien, ¿eh? Muy bien, pero quien hace realidad que ese 4% se cumpla y exista hoy en día una tanda extendida, que toda la oposición decía que eso era imposible, tener una tanda extendida, hoy tenemos 1 millón de niños en la tanda extendida en la República Dominicana. La posibilidad de que el crédito sea una opción para aquellas personas que no tenían esa posibilidad es una realidad hoy en la República Dominicana. La posibilidad de que el campo, y esto lo ha dicho el ingeniero Hipólito Mejía,
la rehabilitación del campo y las posibilidades de crédito. Lo dijo en la inauguración de Merca Santo Domingo. Este ha sido un gobierno que ha invertido sustancialmente en la agricultura. Fíjense que la oposición todavía no ha podido construir un programa de gobierno que sea creíble para la gente. Y muchas de las opciones que está planteando son de las políticas que este gobierno está implementando. Este gobierno es el que también ha permitido que la cuenta única del Tesoro se esté trabajando, que ha permitido que las micro y las pequeñas empresas en la República Dominicana puedan acceder en un 30% a todas las compras y contrataciones del gobierno. Este es el gobierno que ha permitido que en la República Dominicana se estén construyendo más de 60 centros hospitalarios en la República Dominicana, que se están haciendo en este momento como nunca antes en la República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la oposición no entiende, le está pasando una realidad y está elucubrando con un sueño que no existe. Vamos a hablar entonces de esa respuesta al regreso de la publicidad, porque no escuché sus comentarios en torno a la Fuerza Nacional Progresista, al Bloque Progresista, a la salida de, por ejemplo, Minú Tavares del PLD o a la salida de tantos otros nombres importantes del PRM. Hablemos de eso, porque ocurrió en el 2015 y conversaremos también en materia de política internacional y todo lo que escuchamos, leímos y participamos en medios de comunicación. De regreso, así las cosas, con una mesa cargada de las principales voces en materia política, diferentes intereses, argumentos y posiciones que es interesantísimo plantear para que usted construya también los suyos, los propios. Hablábamos 1 de junio, se rompe la alianza del PLD y la Fuerza Nacional Progresista. También salen del bloque progresista el PQDC, el PUM, Partido Liberal, la estructura PRSC y bueno, Minú Tavares, como ustedes saben, desde el año pasado venía con una serie de declaraciones, inconformidades, hasta que finalmente este 2015, en agosto, el día 23 exactamente, lanza el Partido Opción Democrática. ¿Cómo estos cambios, tanto en el PLD como el PRM, de gente que se han ido últimamente, influyen en materia política dentro de esas organizaciones 2015? Yo quiero decir dos cosas. La primera es la siguiente. No tengo, con respecto al PRM y lo que ha pasado en el PRM, yo tengo mi propia opinión. Yo pienso que como partido de oposición todavía no es un partido sólido. Creo que es un partido que, pese a que el expresidente Mejía se dio espacio para que Abinader fuera candidato, todavía ahí hay algunas situaciones particulares que tienen que amarrarse a lo interno para poder tener la capacidad representativa como partido de oposición. No llego al extremo de Molina de decir de que Abinader no existe. Abinader existe, pero tiene sus deficiencias. Y a mi modo de ver, a pesar de esa deficiencia, solo la realidad política de la gente interna, que no es tan paradisíaca como la dibuja él, va a decidir y le va a empujar. Pero ahí hay una situación que habría que entender. ¿Usted cree que estarían saltando más personas hacia el PRD en adelante? No puedo tomarme el riesgo de darle una respuesta categórica porque no tengo los elementos. Pero sí puedo decir que con respecto a los desprendimientos del PLD, yo no creo que esos desprendimientos sean desprendimientos significativos en relación a la maquinaria de ese partido. Estamos hablando de la salida de todo el bloque progresista, lo que mencioné recientemente. Hablo particularmente de la salida de Minú Tavares y su nueva organización. Habrá que ver en términos matemáticos cuáles van a ser, qué son los aportes, habrá que ver cuáles serán las alianzas propias de esos pequeños partidos a última hora, que son los que han ayudado y le han dado un caudal de voto importante al PLD para sellar su victoria normalmente. Debemos hablar de que siempre se han criticado las alianzas, pero alianzas hemos tenido, inclusive en este espacio hemos hecho programas en torno al sistema electoral dominicano y la gente lo sabe, lo reconoce, el que no esté en política al menos se entera un poquito. Juan Bosch hablaba de que existían alianzas estratégicas y alianzas tácticas. Técnicamente hablando,
lo que estamos viendo es la salida de las alianzas tácticas, de organizaciones que tácticamente apoyaban al Partido de la Liberación Dominicana y que en este momento irán a elecciones y veremos cuál es su peso específico en el marco de la sociedad dominicana. Por supuesto, también, como en cualquier partido, hay militancia que tiene visiones distintas a lo que es la visión de la dirección y la disciplina partidaria, y un partido requiere de una disciplina y de una militancia que cuando usted no está de acuerdo, usted está en el legítimo derecho de salir de la organización y tomar el ritmo que usted quiera, y evidentemente usted va a poder tener la oportunidad de ser evaluado por parte del electorado dominicano a ver qué pasa. Los grandes problemas de la sociedad dominicana no están en el marco de la discusión de una estrategia de alianzas de partidos políticos. Los grandes problemas de la sociedad dominicana que se plantea el dominicano cada día son los problemas que está enfrentando este gobierno. Y por eso hay esa popularidad del presidente Danilo Medina, y por eso la oposición no es capaz de romper este círculo virtuoso en la construcción de la democracia dominicana. Por supuesto, nosotros valoramos la oposición, entendemos que un partido en construcción como el Partido Revolucionario Moderno tiene que tener una oportunidad ante la sociedad dominicana, que vamos a ver ahora en las elecciones. Entendemos que ese partido no ha logrado ser el conglomerado que aglutine a toda la oposición, ha tenido una incapacidad para hacerlo. Entonces, es un partido en construcción, y evidentemente que la democracia dominicana requiere de una oposición que permita que el diálogo, que el debate sea sustantivo. Pero todavía está en construcción. El contrapeso. Pero todavía este partido en construcción no ha encontrado su definición ideológica. Este partido en construcción no ha encontrado su acercamiento a los sectores más desposeídos de este país, no ha entrado en sintonía con las necesidades de este país, porque su cúpula dirigencial no ha tenido la oportunidad de poder servir de cerca con los dominicanos y las dominicanas desde sus aspectos más necesitados. ¿Cómo vieron ustedes este gobierno compartido, esta alianza desde el PRM? Mira, yo creo que la característica básica del Partido de la Liberación Dominicana es que es un partido autoritario, que siempre ha querido gobernar sin límites. Es un partido que no respeta las reglas de la democracia. Y una de las reglas de la democracia fundamentalmente es que haya contrapeso. Y ha tratado permanentemente de aplastar a la oposición, aplastarla de una manera absoluta, con el juego de una democracia con una falta de equidad electoral, o sea, total, o sea, como hay en la República Dominicana, con el uso y el abuso de los recursos del Estado. O sea que no es tan pulcro ese Partido de la Liberación Dominicana. Hoy ese partido está en una profunda crisis, una crisis de legitimidad. Yo creo que ya no se debía hablar más de Juan Bosch en ese partido. Juan Bosch habría que dejarlo muy lejos, es una figura muy lejana a lo que es el Partido de la Liberación Dominicana en este momento. Es un partido autoritario de liderazgos únicos, el liderazgo de Bosch, el liderazgo de Leonel Fernández, y hoy precisamente una de las crisis es que ese partido no caben dos liderazgos fuertes, como es el liderazgo de Danilo Medina y Leonel Fernández. Ese es un partido que es una red mafiosa y corrupta, y donde hay un reparto de intereses de la corrupción, y precisamente en un partido donde hay dos liderazgos, la corrupción no se puede repartir para todo el mundo. Y eso es lo que ha habido. Hay crisis profunda, como fue ese pacto donde se congelaron las aspiraciones congresionales, y también se congeló la aspiración presidencial, porque Danilo Medina impuso la reelección presidencial. Incluso hay un candidato que no recuerdo el nombre, que fue al Tribunal Electoral y presentó un recurso de amparo en contra de la reelección de Danilo Medina, entendiendo que eso violaba principios, es PLDista, principios fundamentales de la democracia. Yo creo que estamos en un momento, yo no diría de un colapso del Partido de la Liberación Dominicana, pero sí
una crisis de legitimidad ética, una crisis muy profunda de ese partido, que yo creo que la recuperación electoral de ese partido no va a ser, o sea, tan gratificante como algunos han dicho en este programa. Esta es una discusión del día a día, señor Catrén, pero si nos vamos a 2015, no quiero despedir esta mesa sin que ustedes, desde sus perspectivas individuales, sus opiniones, me planteen qué implicó para República Dominicana tanto la visita de la OEA, tanto esos comentarios que a nivel internacional recibimos, prensa, unas acusaciones, una campaña mediática, como se ha querido decir, y por supuesto declaraciones que coparon nuestros medios de comunicación. Estoy hablando de Almagro, estoy hablando de la participación, por ejemplo, del presidente a principio de año en la CELAC. O sea, todo eso en materia política internacional, de nuestras relaciones internacionales. ¿Qué me dicen? Lo más importante de 2015 y su perspectiva. Yo entiendo que en el caso particular de la CELAC, la actitud del presidente en un momento determinado, yo la entendí en el sentido de que en un cónclave de tipo internacional a veces hay cosas que se han acordado y cuando esas cosas se violan de repente en el escenario donde se desarrolla la reunión hay reacciones. Y pienso que la reacción del presidente fue un poco en el sentido, al margen de que le respondió a un personaje que no es un personaje de mi agrado y que es un personaje muy cuestionado en la misma Granadina, el primer ministro de allí de Granadina. Pienso también, por otro lado, que el tema de la campaña internacional contra la República Dominicana se pudo haber manejado, en términos de respuesta, se pudo haber manejado, a mi modo de ver, con otro criterio. Yo creo que en ese sentido es importante que se entienda que no basta la actitud y el trabajo del canciller Navarro, sino que deben haber instancias colaterales que trabajen en relación con la imagen de la República Dominicana al margen de las embajadas. Ahí tiene que haber un trabajo de relaciones públicas a fondo con respecto a lo que realmente es el país, al margen de cualquier criterio de tipo político. Escuchemos entonces la participación suya, Molina, porque también tuvimos una veda importante, 23 productos vía terrestre, República Dominicana, Haití, y es una materia en constante controversia entre ambos países. Y también, si le sumamos a ello, un plan de regularización que concluyó los 3 periodos, los 3 plazos, concluyeron este año 2015 y aún presentan algunos conflictos. Sin embargo, primer gobierno, primera intención legítima de organizar el tema migratorio en República Dominicana. Entonces, ¿cuál es su perspectiva? El plan de regularización de inmigrantes ha sido todo un éxito. Este plan que se ha ido desarrollando es la irresponsabilidad del Estado por más de 80 años. Irresponsabilidad que conllevó una situación que la sentencia 169 creó una situación jurídica, y esa situación jurídica, 168, y esa situación jurídica con la ley 169 ha sido subsanada. Ha sido subsanada y está en proceso de solución este tema. Y el relanzamiento de las relaciones exteriores de la República Dominicana, de la política exterior del presidente Danilo Medina, que lleva a cabo, la ejecuta el gobierno del presidente Danilo Medina y tiene su brazo ejecutor a la Cancillería que dirige el arquitecto Andrés Navarro, es una muestra de la coherencia de toda esta política exterior que está teniendo la República Dominicana y que el año que viene va a ser el año del relanzamiento de las relaciones exteriores dominicanas con varios cónclaves que va a haber en la República Dominicana, pero al mismo tiempo se han dado situaciones como esta. Primera vez en la historia dominicana que el canciller se reúne con todo el servicio exterior dominicano, no una, no dos, no 3 veces a lo largo de todo un año. No es la primera vez, es la primera vez en la República Dominicana que más de 280.000 personas recibieron un carnet para un proceso de regularización que les va a permitir incluso tener acceso ahora a la seguridad social. Eso nunca antes se había visto. Y por supuesto, la ley 169 es la oportunidad de que personas que en un momento dado estuvieron privadas de reconocerse la documentación mediante la cual fueron inscritas, esas personas y sus familias hoy en día puedan estar en un proceso de poder validar esa documentación que los inscribió y puedan ejercer sus derechos en la República Dominicana. Eso ningún otro gobierno lo había hecho y este gobierno de Danilo Medina lo ha hecho con responsabilidad y con los costos políticos que eso ha conllevado. Tenemos algunas sombras en torno a ese tema, porque inclusive aquí en algún programa mencionábamos cómo
habían sido tergiversadas algunas declaraciones. Tanto desde la oposición como otros sectores de la República Dominicana se refirieron a el tema aquel de una isla, dos países, Almagro, tuvimos a un Junot Díaz atacado y tuvimos a todo aquel que defendía o argumentaba a favor de estos dos personajes un ataque feroz. Entonces, usted, cuénteme. Mira, si la Fuerza Nacional Progresista está fuera del gobierno, no es solamente por un conflicto de tipo personal, sino es que Danilo Medina se ha convertido en la figura más conservadora de la sociedad dominicana y le ha quitado el espacio político a los vinchos. Entonces, yo creo que Danilo Medina, dentro de esa crisis de legitimidad y aceptación que tiene, ha querido utilizar, instrumentalizar el tema haitiano para sacarle capital político. Y no se ha puesto como un verdadero estadista, ha puesto en juego los intereses económicos de la República Dominicana, de grupos importantes como el grupo que ha querido desarrollar una política binacional en Haití, en la frontera con Haití. Danilo Medina ha puesto en juego lo que es el segundo mercado más económico para la República Dominicana, como es Haití, por sacar capital político dentro de su crisis, la crisis de aceptación tan profunda que tiene Danilo Medina, y para justificar la continuidad en el poder. No es un gran estadista, Danilo Medina es un hombre que se inclina por los intereses particulares, por la ambición de poder, por el deseo de continuar de manera permanente en el poder a toda costa, incluso comprando la reelección, como se dio, la compra de diputados fue prácticamente, convirtió al Congreso en un mercado público. Yo creo que tenemos hoy día el balance que podemos sacar en este año es que esa figura de Danilo Medina acartonada, un político de las sombras, un político que no dialoga, un político que no habla, se ha desfigurado completamente, y yo creo que eso va a tener repercusiones importantes en el proceso electoral. Así lo dice el señor Catrén, esas son sus palabras. 30 segunditos para concluir, sí. Elías, que ya nos vamos. Pedro, para defender al gobierno del PLD está él, ¿no? Y él lo ha hecho como corresponde, pero yo quisiera matizar algo que tú has dicho. Entiendo que debo hacerlo. Hay una contradicción. Si damos seguimiento a todos los planteamientos de la Fuerza Nacional Progresista, nos damos cuenta que Danilo para ellos es un apóstata. Sí, es un poco o sea, no es que estoy cuestionando tu planteamiento, pero quiero precisar que para ellos la posición extrema con respecto al tema haitiano es la posición de ellos. Yo no creo que el gobierno haya tenido en ese sentido posiciones extremas, no la ha tenido. En todo caso, la dinámica que se está dando es que toda la estrategia futura electoral de la Fuerza Nacional Progresista va a girar justo en torno a poner al presidente como el modelo del señor que no asumió responsabilidades. De hecho, hubo una pugna bastante fuerte. Introducir una guñita. Yo creo que la contradicción de Danilo Medina y la Fuerza Nacional Progresista no viene por el tema haitiano, viene por el tema de la impunidad, la garantía de impunidad que ese sector necesita para Leonel Fernández y todos los otros. Y yo creo que ya en cierta medida se ha resuelto con el caso Félix Bautista y con haber puesto de rodillas al procurador Domínguez Brito, esa figura. Y finalmente, el tema binacional, que yo creo que debe ser un tema en algún momento de nuestra estimada y querida productora, deberá ser un tema de un programa particular. El tema binacional comienza, en cierta manera, y de modo muy triste, con el presidente Fernández y un grupo de aliados del presidente Fernández. Véalo muy pronto en Así las Cosas, Molina, concluimos. Tatiana, yo creo que es importante aquella anécdota de Lili. Refiriéndome a la oposición y por supuesto guardando el respeto por las personas que están aquí, con las cuales considero que son de muy alto nivel, pero aquella anécdota de Lili donde decía, en medio de una discusión que se produjeron entre distintas personas, y él decía, son muy sabios pero no entienden nada.
lo que no han entendido es que esta conexión del presidente Danilo Medina lo hace muy cercano a la gente y la gente valora eso. Y eso la oposición todavía no lo ha entendido. Bueno, pues gracias por su participación. Para contestarle a Henry muy... Catherine, que nos vamos ya, que me quedo sin tiempo. El hecho de la encuesta a los empresarios, que hoy los empresarios hayan cambiado de opinión de un 80% que tenían de aceptación a Danilo Medina, un 46%, implica, yo creo que algo que el gobierno debe tener en cuenta, que ya el sector empresarial de la República Dominicana no le tiene confianza a Danilo Medina. Yo creo que ese es un dato muy relevante. Tatiana, yo creo que un dato relevante es que después del 20 de mayo nos inviten a los tres y analicemos. Que cada quien siga midiendo, que cada quien siga realizando su trabajo, porque ustedes tres lo han hecho magistralmente. Yo les agradezco de corazón su tiempo, su participación y que con tanto nivel hayamos logrado esta conversación. Cómo no, gracias a ti. Gracias. Como periodista, reportera en el área de educación para el periódico Hoy, he podido dar cobertura durante este 2015 a todo lo que tiene que ver con el sector educativo de la República Dominicana, tanto en el nivel preuniversitario como educación superior. Y he podido entonces resumir que ha sido halagüeño el hecho de que se esté invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria y de que estos recursos se estén dedicando para tres elementos o tres áreas importantes. Quisqueya empieza contigo, Quisqueya aprende contigo y Quisqueya somos todos. En la educación formal podríamos decir que ha sido bienvenido el hecho de que más de 800,000 estudiantes estén recibiendo docencia en tanda extendida. Todavía hay que reforzar lo que se trata en las actividades lúdicas, o sea, de que se puedan integrar otras actividades y pueda ser una educación integral. De regreso en Así las Cosas, lo político, económico y social que también se comenta, se publica, se acaba, se defiende, dependiendo de los intereses de cada quien en las redes sociales. Y por supuesto, los diarios digitales que reciben cada uno de los comentarios de los ciudadanos y ciudadanas que se expresan libremente. Ahí no hay tiempo, ahí no hay censura. La gente expresa lo que verdaderamente siente y quiere. Por eso, hablando en este resumen 2015 de los acontecimientos más importantes del año, recibimos a Pavel de Camps, quien es asesor en materia de social media, de medios sociales en la República Dominicana, y a Milicen Uribe, quien es editora del periódico Hoy Digital. Tenemos también otros temas que fueron importantes en redes sociales o hashtags, etiquetas. Procurador recurra, el querido, la cadena humana OISOE, la controversia aquella que se generó entre el equipo de comunicación del gobierno de Medina y la Fuerza Nacional Progresista con todo el tema haitiano. Esto de lo que yo recuerdo. Pero en el diario digital, en tus diarias coberturas, Milicen, tuviste muchos otros temas. Adelante, que este programa es tuyo. Sí, yo de manera general quiero comenzar haciendo un comentario señalando cómo este año 2015 fue un año de mucho retroceso a nivel político, a nivel democrático. Temas como el alto costo de la vida, temas como la inseguridad ciudadana, temas como la deficiencia del sector salud, algunos que otros estuvieron en agenda, pero brilló por su ausencia una respuesta de la clase gobernante para dar la solución a esos temas. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Vimos mucha concentración en los conflictos internos del PLD, esta lucha titánica del danilismo y el leonelato, por un lado. Vimos todo el conflicto entre el Partido Blanco, Partido Revolucionario Dominicano, y la posterior formación del Partido Revolucionario Moderno, y luego también un enfrentamiento interno entre ese mismo PRM. Vimos la salida de Minú del PLD y la formación de otro partido nuevo,
Pero los temas ciudadanos como tal, yo entiendo que brillaron por su ausencia en esta agenda del 2015. Yo siempre hago un ejercicio y te invito a ti, a todo tu público que lo haga, que es que revise los comentarios. Eso los lo comentarios. hago. Más que la noticia, ¿qué dice la gente sobre la noticia? Y eso en todos los diarios digitales usted puede hacerlo. Inclusive, cuando tú enlazas, cuando tú copias una noticia en Facebook, en Twitter, tú lees lo que dice la gente de eso que tú compartiste y ahí mides la sensibilidad, el interés, la formación, la cultura de todo un colectivo. ¿Qué viste tú, Pavel, en torno a temas, por ejemplo, como las denuncias de la tala, quema, de la explotación de nuestros recursos naturales? Hicieron denuncias importantes, hubo huelgas importantes, hubo protestas en materia de corrupción, de impunidad importantes en República Dominicana. ¿Qué viste tú de la ciudadanía en esta participación? El problema de la ciudadanía es que no hubo una coherencia en enfocar los temas. Y donde fue más coherente fue cuando temas que han sobresalido, como el caso del Querido, que llegó al alcance de llegar a 10 millones de usuarios en las redes sociales, de impacto de usuarios únicos. La Chercha. ¿Va por una película, el Querido? También el caso del procurador, por ejemplo, ayer lo acabo de medir y solamente por las declaraciones alcanzó 6 millones de usuarios. Hay temas que aunque estén muy desenfocados, pero hay un tema que el público se ha enfocado, que le ha llamado tanta atención, que ha sido tan activo, que incluso vuelve y resurgen. ¿Cuál? Por ejemplo, como el caso de la Procuraduría, el caso de Félix Bautista. El no al lugar de Félix Bautista. Bautista. El tema de corrupción. Es interesante resaltar que aquí en República Dominicana, es cierto, existe esa sed informativa, pero no vemos la capacidad todavía de la ciudadanía de romper la agenda de los grandes medios de comunicación y de los sectores políticos y económicos. Lo que sí hemos visto, y fue un factor determinante en el año pasado, es como los nuevos medios de comunicación, entiéndase periódicos digitales y las mismas redes sociales, son usados para buscar enfoques diferentes del tema. Por ejemplo, con un caso muy fundamental, que fue el de las visitas sorpresas. Vimos cómo el gobierno tenía su relato político en relación a qué hacen las visitas sorpresas, pero entonces vimos como una parte de la ciudadanía luego fue a las redes sociales a desmentir todo aquello. Sí. Aquí hubo una guerra de hashtag interesantísima y muy aguerrida, o sea, de etiquetas en relación a ese fenómeno, y así pasó con muchos otros. Entonces yo creo que ahí es importante resaltar eso, de cómo esos medios de comunicación diferentes, alternativos, son usados por la ciudadanía para poder fijar posición diferente, así sea de los grandes temas. Hay un tema muy controversial, Milicen, Pavel, que muchos sectores no se atrevieron en su momento hacer alguna referencia al respecto. Y estoy hablando de la primera vez que el Vaticano tiene un caso tan escandaloso, tan asqueroso, con uno de sus altos funcionarios, pudiéramos ser representantes, porque en el país él era embajador del Vaticano, en la República Dominicana. Y estoy hablando porque es que decir su nombre me produce como arqueos en la garganta. Joseph Wesolowski. En este canal, en otros espacios, tuvieron que escucharme y referirme directamente a su eminencia reverendísima, porque, escuchen algo, ahora está la Iglesia Católica pidiendo que intervengamos en materia de corrupción luego de todo aquel debate con el embajador de los Estados Unidos, James Brewster. Sin embargo, en aquel momento, ni siquiera los dirigentes de la Iglesia Católica u otras iglesias hicieron uso de la palabra para referirse a Joseph Wesolowski. Y ese fue un tema extremadamente caliente, controversial, no solo en nuestro país, en el mundo entero. Sí. ¿Qué vieron ustedes en sus redes, en las fuentes que cubren, en los medios que tú analizas con relación fue varias veces tendencia, pero no ha sido de las tendencias que ha tenido el mayor alcance, impacto y duración. Lo callaron pronto, Pavel. No, la gente se manifestó. Por ejemplo, lo que pasa es, como estaba diciendo, el público no se concentraba, se creaban diferentes hasta o términos, e incluso hasta el mismo nombre sobresalía. No había un enfoque, cada quien quería pronunciarse por vía diferente y al final desgregaba la información, se perdía. No quedaba en la palestra y se perdía rápidamente porque cada quien quería opinar de manera diferente. Claro, recordando que durante esos 2 años, estamos hablando,
perdón, más, estamos hablando de 5 años, 2008-2013, sería juzgado por los cargos de abuso sexual contra niños en República Dominicana y fallece este año 27 de agosto. Ahí se acabó todo. Yo fui una de las que cambié inclusive la foto de perfil de mi Facebook, porque yo decía, ya se acabó la batalla, ¿qué más vamos a hacer? Lo mataron, lo envenenaron, quién sabe, estoy especulando y puedo, ¿por qué no? Sí, en el caso de los medios digitales fue un tema que sí, que tuvo muchísimo impacto, fue muy espaciado en el tiempo, fue un tema que en un momento salió un poco de agenda, pero debido a movimientos internacionales, o sea, de hechos internacionales volvía. Ahí influyó mucho también que la Procuraduría de la República se mantuvo activa, viajó a Polonia, vivía también mandando información y que se vinculó también con el caso de Juncalito, se ligaron ambos casos. Hay un factor interesante en relación a ese caso que fue el rol que jugaron los medios internacionales, que es un elemento cada vez más participativo dentro del mapa comunicativo de la República Dominicana. De hecho, una estrategia de los movimientos sociales aquí en República Dominicana es siempre darle mention en Twitter, por ejemplo, a medios internacionales. Sí, entonces yo creo que la unión de medios internacionales con medios locales fue uno de los elementos, Tatiana, que permitió que el tema tuviera mucha incidencia en el año pasado. Porque si se lo dejamos al patio, no trasciende. Otro tema triste que también supuso el debate en muchos medios de comunicación y de allí una de las protestas más importantes del año, los suicidios 2015 en República Dominicana. Estamos hablando del profesor de la UAS, 3 de septiembre, estamos hablando del precandidato del PRM, 1 de noviembre, estamos hablando de la chica que intentó suicidarse lanzándose del puente peatonal de la 27 de febrero, 26 de agosto, el hombre que se lanzó del Huacalito 11 de octubre, pero recientemente tuvimos uno, el señor de la seguridad que se suicidó en una entidad bancaria aquí en Santo Domingo. Pero el más importante de todos que estamos viendo en pantalla y recordando, porque inclusive en un programa lo mencionamos, 25 de septiembre, el ingeniero contratista que se suicidó en el baño de la OISOE y producto de ese hecho, pues todas las cadenas humanas que se han realizado en República Dominicana. ¿Qué leyeron, qué sintieron en torno a estos suicidios y estos temas este año, Pavel? Bueno, el caso sobresaliente en las redes sociales fue el caso del ingeniero que se suicidó en OISOE. Ese tema entraba y salía, pero uno esperaba que su alcance en las redes sociales iba a ser mucho mayor, incluso que solamente la primera vez fue que se destacó y se diluyó con el tiempo. Ejemplo, no generó lo que uno estaba esperando, una gran expectativa, no fue de gran impacto. Otros temas fueron más absorbentes en la sociedad y que incluso hay temas, la música, por cosas de la vida, la música, temas de música fueron más importantes en los días que supuestamente uno esperaba esa gran tendencia, y otros temas políticos fueron de mayor interés para el dominicano que ese caso. Justamente uno de los enfoques que predominó es como cuando hay un suicidio y la cobertura que los medios hacen del mismo, que muchas veces suele estar dentro del marco de lo que es el espectáculo, o sea, lo espectacularizan mucho. Eso es un elemento que puede incidir en que pasen otros suicidios. Inclusive, como tú planteabas, escuché, no uno, varios especialistas de la salud mental referirse al tema y cómo esto pudiera influir en que una persona en un estado de depresión severa, leve, pudiera también quitarse la vida. Gracias por estar con nosotros en el programa. Pavel, Milicen, nosotros así despedimos, nos quedamos sin un minutito solamente para invitarles a que en lo que resta de este mes de diciembre continúen disfrutando de los espacios y los programas que estaremos desarrollando especiales, resúmenes, entrevistas y las mesas importantes que hemos efectuado aquí en Así las Cosas. Gracias a ustedes por estar ahí. Hasta la próxima semana.